¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar, este seminario web, Identidad Digital y Ciberseguridad. Soy Iñaki Ortega, profesor de Deusto Business School y tengo el honor de moderar esta sesión que forma parte de un ciclo de 3 seminarios en el que hoy empezaremos hablando pues, de identidad digital y de seguridad en la red. En unas semanas volveremos, o la semana que viene volveremos a hablar de juntas de accionistas telemáticas, Juntas Generales de Accionistas Telemáticas, esta temporada en la que se están celebrando las juntas generales de las compañías, tal y como establece la ley de sociedades, y terminaremos con las elecciones sindicales online. Este ciclo ha sido promovido por Quorum, por Matías Enso, y aquí estoy yo precisamente porque tengo la suerte de haber sido profesor en Deusto Business School de Matías. Matías fue un alumno brillante, hoy es profesor también y creó en su día, hace 2013, cómo pasa el tiempo. Ya no eres startup, Quorum, Matías, ya no lo eres porque han pasado muchos años y por lo menos también nos dice eso el Global Entrepreneurship Monitor, el medidor de las startups, nos dice que ya han pasado 8 años, ya no eres startups, eres una compañía consolidada, una compañía que, aunque no seas emprendedor o startup, ya si podías hacer casi un elevator pitch a qué se dedica Quorum. Venga, 40 segundos, cuéntanos, Matías, a qué se dedica Quorum. Bueno, me encanta Iñaki porque como buen profesor no desaprovechas una oportunidad para sacarnos a la pizarra. Pues bueno, como has dicho, Quorum lleva desde 2013 ayudando a empresas y a gobiernos con sus decisiones colegiadas telemáticas, votaciones pues de todo tipo, juntas de accionistas, elecciones sindicales, ratificación de junta directiva. Y bueno, con el inicio de la pandemia es un servicio que se está demandando cada vez más y nos hemos dado cuenta que también hay un déficit muy grande de conocimiento sobre cómo funciona el voto electrónico, cómo encaja dentro de la legislación, y por eso hemos montado esta serie de webinars. Así que hoy los protagonistas son nuestros ponentes y no os quito más tiempo. Nosotros estamos aquí hoy para aprender y para inspirarnos como esperamos el resto de asistentes. Estupendo, no bajes la guardia, Matías, por si acaso tienes que intervenir, pero el Quorum pues, tiene de clientes al Ayuntamiento de Barcelona, a Takeda, la farmacéutica japonesa, al Real Murcia, el Fútbol Club, a la Asociación Española contra el Cáncer, es decir, que sabe algo de cómo propiciar la participación y esos derechos políticos dentro de diferentes instituciones, organizaciones. De eso vamos a hablar hoy y vamos a hablar de la mano de expertos multidisciplinares. Vamos a empezar con Pablo López del Centro Criptológico Nacional, seguiremos con Borja Atsuara, abogado, experto en Derecho Digital, Boris Delgado de la Asociación de AENOR, y que lleva certificación AENOR, Mariona Campani, de la empresa tecnológica Mytech, y terminaremos con la profesora Tamara Álvarez de la Universidad de Vigo, con un objetivo que es, bueno, pues que salgamos también con el convencimiento de que vamos en el buen camino y vamos avanzando hacia poder perfeccionar los derechos de participación en las instituciones, primero en compañías o en elecciones sindicales y a medio plazo también en el plano político. Pero hay una amenaza, Pablo, y además estos días pues, más presente que nunca, que son los ciberataques. Entonces, pues nos cabe la duda de si se ciberataca el Servicio Estatal de Empleo, si se ciberataca a las grandes compañías del mundo. No vamos a poner ejemplos tampoco para desanimarnos. ¿Cómo no se va a ciberatacar unas elecciones sindicales o unas elecciones como las que se van a celebrar en mayo en Madrid, ¿no? O una Junta General de Accionistas con las consecuencias que tiene eso? ¿Es tan fácil ciberatacar o podemos estar tranquilos con los servicios que nos hemos dotado también en los estados modernos y en España con el Centro Criptológico Nacional? Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en este caso, buenas tardes, ¿no? Buenos días. Para mí, agradeceros un poco el invitarnos a este webinar
Y responder a tu pregunta muy directamente, ¿no? En principio, al final ciberseguridad es confianza, ¿no? Y la confianza no solamente se gana evangelizando, sino al final implementando seguridad, desarrollando soluciones, implementándolas y sobre todo haciendo factible que los usuarios, que son los que consumen la tecnología, ¿no? Al final la puedan utilizar y la puedan sí, utilizar, ¿no? De una manera segura, ¿no? Es decir, que tengan esos procedimientos, esos mecanismos, esas metodologías, es decir, que estén educados para utilizar tecnología de manera segura, ¿no? Pero sobre todo también la administración tiene una responsabilidad de proveernos servicios seguros, ¿no? Entonces, una de las claves fundamentales es siempre determinar tu superficie de exposición y adaptarla a la potencial amenaza, ¿no? Partiendo de todo esto, al final te puedo responder a cualquiera de las preguntas que estabas haciendo, ¿no? Es decir, al final no se trata de identidad digital, voto electrónico o cualquier servicio que prestas o información que manejas, ¿no? Lo que tienes que intentar es adaptarte al ecosistema en función de ese servicio que prestas y la información que estás manejando, ¿no? Si hablamos de elecciones, pues hay que ver cuál es la posible amenaza y que tus sistemas sean suficientemente resilientes para eso. Para eso, pues la clave, fundamentalmente, pues saber la potencial amenaza que te puede atacar, conocer a tus sistemas, saber cuáles son tus carencias, cuáles son tus flancos más débiles para poder gestionar a priori el potencial ataque que puedas tener, ¿no? Es decir, lo que intentas es adelantarte a la materialización de la amenaza optimizando tus recursos, es decir, preparándote, ¿no? Al final todos tenemos recursos limitados y no puedes al final defenderte ante todo, ¿no? Al final tienes que intentar saber cuál es la tendencia, cuál va a ser el vector de infección, cuál es la táctica técnica procedimiento que va a utilizar la posible amenaza para al final intentar adaptarte a ella. Adaptarte me refiero el anticiparte, ¿no? Hacer esa perspectiva de la ciberamenaza, ¿no? Ya te digo, para nosotros eso es la clave. Si hablamos, por ejemplo, de voto electrónico, ¿no? O identidad digital. Nosotros, por ejemplo, ponemos mucho la identidad digital, utilizar clave porque te da una trazabilidad y un seguimiento sobre las actividades que nosotros implementamos de formación que dan un valor añadido que es incomparable, ¿no? Si hablas de voto electrónico, pues yo creo que las tecnologías del voto electrónico en sí te permite llevarla a cabo. ¿Pero dónde puede estar el problema? No en sí en la tecnología, sino en la tecnología que lo soporta, es decir, en las infraestructuras, las bases de datos, es decir, en la arquitectura, ¿no? Ahí puede estar el problema. Entonces, ¿dónde tengo que poner el foco? A lo mejor no en el mecanismo por el que voto, ¿no? O el kiosco que yo pongo, ¿no? Para llevar a cabo el voto, ¿no? Sino yo creo que la clave está en la infraestructura que lo soporta, que ofrezca la menor superficie de exposición, ¿no? Y si quieres, para centrarnos un poco en la identidad, ¿no? Como conclusiones, dices... ¿podríamos llevar a cabo el voto electrónico? Yo creo que queda mucho, ¿no? Sobre todo porque hace falta generar confianza y el cambio cultural, ¿no? Pero habría que empezar por algo, ¿no? ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues quizás, pues, si hablamos, por ejemplo, de elecciones, hablamos de elecciones generales, pues esos colectivos que son más reducidos y que, por ejemplo, están en el extranjero, ¿no? Es decir, empezar a utilizar el voto electrónico como algo que complementa lo que ya existe. Es decir, para no ser muy disruptivo, ir viendo cuáles son los problemas y adaptando poco a poco, ¿no? A la vez que ir modificando las actuales leyes que te lo permitan, ¿no? Y quizás una cosa que es importante es que a lo mejor, y eso a lo mejor Boris luego cuando hable del Esquema Nacional de Seguridad, de las entidades de certificación, una cosa que es importante, ¿no? Que es hacer perfiles de cumplimiento. El NS te permite implementar, voy a intentar explicarlo en 30 segundos. El NS te permite implementar medidas de seguridad. Las medidas de seguridad te las determina a priori en función de una categorización. Eso al final te dice qué medidas tienes que implementar y nosotros lo que hacemos es aportar un análisis de riesgos que te permite al final adaptar esa declaración de aplicabilidad a un tipo de medidas. Unas se pueden quitar, otras las puedes hacer más exigentes, otras las puedes hacer más adecuadas, puedes implementar medidas compensatorias o medidas complementarias. Lo que os quiero decir que hay hoy en día, ¿no? Y para generar esa confianza, ¿no? Que es un poco yo creo que lo que necesita el ciudadano, hay herramientas, hay aproximaciones que te permiten implementar la seguridad de una manera adecuada y sobre todo adaptado al ecosistema donde esos sistemas están trabajando. En nuestro caso, el Esquema Nacional de Seguridad con perfil de cumplimiento te lo permiten, porque lo que hace es, o lo que se podría proponer por nuestra parte es un perfil de cumplimiento del voto electrónico donde la tecnología del voto te lo permite, pero sobre todo eres capaz de minimizar la superficie de exposición de toda la infraestructura y arquitectura que lo soporta, ¿no? Este era un poco el mensaje que os quería dar. Estupendo. Pablo nos daba buenos días porque él está en Bogotá, Colombia, está representando pues a nuestro país allí, el es teniente coronel del Ejército del Aire, especialista en criptología, de ahí también su cargo, jefe de servicios de ciberseguridad en el Centro Criptológico Nacional. Hablabas de infraestructuras y no sé si el Servicio Estatal de Empleo es una infraestructura crítica, ¿no?
pero también, Pablo, estos días que se ha hablado del ataque al SEPE, pues también se ha hablado de que es una industria muy rentable todavía el cibercrimen, ¿no? Tenemos que estar tranquilos con nuestras infraestructuras críticas, o quizás pues el que no haya más noticias de esto quiere decir que estamos resolviendo bien los ciberataques que periódicamente recibimos. Intento responder, ¿no? Lo que hay que es mirar hacia adelante, ¿no? No se trata de tener estadísticas o al final pues darle paulo pues, a determinadas situaciones, ¿no? Que pueden ser críticas, peores o mejores, ¿no? Lo que hay que ver es hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido siempre hay que ser positivo. Es decir, ¿qué es lo que te quiero... A ver, ¿cómo te intento responder a la pregunta que estás diciendo, ¿no? ¿Podemos estar tranquilos? Podemos estar tranquilos porque tenemos capacidad para gestionar problemas. Es decir, el problema no es cuando tienes un incidente, sino cómo lo gestionas el incidente y cómo te repones al incidente. No sé si me explico. El incidente lo podemos tener cualquiera. El accidente también lo puedes tener cualquiera. Lo que tienes que intentar es conducir bien para evitar el accidente, ¿no? Y eso es lo que llamamos nosotros medir superficie de exposición. Pero puedes tener un potencial atacante que pues, tenga o mejores skills, ¿no? O habilidades que a lo mejor te comprometan tu sistema, ¿no? Y tienes que estar preparado, y aquí viene la parte de la gestión, tienes que estar preparado para gestionar esos incidentes, ¿no? Entonces, la parte positiva, ¿no? que me quiere decir, si tengo un incidente, voy a dejar de tenerlos. No, o sea, incidentes siempre los vas a tener. Donde estamos creciendo es donde estamos siendo más eficientes, automatizando procesos y la capacidad de respuesta oportuna y sobre todo la capacidad de gestionar problemas, es decir, la capacidad de cuando detectas el problema o ese problema se materializa, tienes capacidad de gestionarlo y ser eficiente en esa gestión. Estupendo, Pablo, muchas gracias. Estar preparado, preparado está Borja Atsuara, o por lo menos es considerado, y yo mismo que soy un seguidor de todo lo que hace y dice y escribe, pues es una referencia en derecho digital. Además, pues no es una primicia al contar hoy que, bueno, pues que ha estado en el grupo redactor de la Carta de Derechos Digitales que ha promovido pues el Gobierno de España. Ha tenido altas responsabilidades también pues, en el pasado en el gobierno y le queremos preguntar, pues ahora que tenemos en la cabeza, Borja, elecciones en Cataluña, la gente pues forrada, votando de mecanismos de protección, de EPIs, ¿verdad? O que acabamos de ver que se ha votado en Holanda en bicicleta y en el coche para evitar contagios. Bueno, ¿cómo de preparado está nuestro derecho para encajar en la identificación, la identidad digital y dando pasos en el voto electrónico? Borja. Hola, pues buenas tardes y gracias por la invitación a Quorum. Como has dicho, la graduación de Pablo, yo no voy a dejar de decir la mía, que yo no llegué más que a cabo del Ejército del Aire hace 30 años, así que me cuadro ante el teniente coronel. El tema del derecho digital o el derecho en el voto, en la LOREG, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pues está verde, porque no se contempla, ¿no? Se contempla solo el voto por correo, el voto rogado y, como bien ha dicho Pablo, pues estaría bien empezar a contemplarlo, incluso pues para aquellos casos, ¿no? de españoles que están fuera de nuestro país y que tienen problemas pues para ejercer su derecho a voto, ¿no? En cuanto a la Carta de Derechos Digitales, pues se regulan, que parece una cosa sorprendente, pero dos derechos que no estaban regulados por ahora, porque digo, no estaban regulados a nivel constitucional, que es el derecho a la identidad digital, porque ni siquiera en la Constitución está el derecho a la identidad, ya en el entorno analógico, solo está el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, que están relacionados, pero no hay un derecho a la identidad. Y luego el derecho al pseudonimato como una forma de ejercer el derecho a la identidad, donde entre los partidarios de que entrásemos en las redes sociales y en Internet con el DNI en los dientes y los que eran partidarios del anonimato / impunidad, pues creímos que el pseudonimato podía ser un punto medio virtuoso donde al principio, pues como en propiedad intelectual, ¿no? Los autores pueden utilizar un seudónimo, pero en el caso de que la ley es parda, pues un juez investigando un delito puede levantar el seudónimo y saber quién está detrás, ¿no? Con lo cual, y ese es el tema que para mí, insisto, no es tanto de identidad, aunque al final utilizamos el término, sino de identificabilidad.
El problema no es tanto la identidad, porque la gente cree que la identidad es quién eres tú, y la crisis de identidad de los 40 o de los 30 o de los 50, ¿no? Y no, es la identificabilidad. El DNI existe para que te puedan identificar, y vivir en sociedad exige también que los demás te puedan identificar, sin entrar, por eso estamos en una tensión entre la privacidad, ¿no? y la vida pública, ¿no? Pero para determinadas gestiones pues te tienes que identificar y tiene que ser posible identificarte. Cosa que además el concepto de identidad, que significa idem entitas, la misma entidad, necesitas dos términos de comparación, porque te tienen que comparar con algo para saber que eres tú, ¿no? Y eso tiene, tanto en matemáticas como en informática, pues algunos elementos que se necesitan para poder demostrar que eres tú, ¿no? O la verificación a través de determinados medios, etcétera. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, en que aquí hay tres aspectos. Cuando hablamos de seguridad, que además también los que me conocéis sabéis que me gustan las etimologías, seguridad significa lo contrario a lo que creemos. Securus, se es un privativo, es poder ir sin cuidado. Entonces, toda la industria de la seguridad es justamente porque no podemos ir sin cuidado. Y entonces, se trata de que con tecnología por un lado y con derecho por otro, porque las dos seguridades es la seguridad tecnológica y la seguridad jurídica, pues podamos ir más o menos sin cuidado, aunque nunca existe una seguridad del 100%. La vida no es segura y lo que hace falta es adoptar medidas tanto tecnológicas como jurídicas que den una seguridad razonable, ¿no? Y sobre todo el tercer aspecto que ha citado Pablo, que para mí es el importante, que es la confianza. Y es donde estamos verdes. Porque podemos estar, yo creo que muy maduros en tecnología, en derecho hay que hacer algunos ajustes, pero lo que estamos muy verdes es en confianza, porque además tiramos piedras contra nuestro tejado. Yo siempre, cuando me hablan del voto electrónico en unas elecciones generales, sin haber ido creando una cultura de la confianza en el voto electrónico, digo, sería tan fácil para un partido decir que ha habido un pucherazo digital que, aunque no fuera cierto, ya deslegitimaría las elecciones, ¿no? Entonces tenemos que ir cogiendo confianza, igual que la hemos cogido con el comercio electrónico, y fijaos que hay estafas por internet, pero ya la gente pues ha acostumbrado a hacer comercio electrónico, especialmente en la pandemia, con la administración electrónica, con incluso ahora la administración de justicia, con las clases online, todo eso hemos ido cogiendo confianza. Y aún así pues ya sabemos que puede haber casos de mal funcionamiento o incluso de ciberdelincuencia. Pero en el voto electrónico no hemos cogido confianza, tenemos que ir cogiendo confianza para ir dando pasitos. Y entonces, entre la seguridad tecnológica, la seguridad jurídica y la confianza, que es un elemento subjetivo, yo creo que podremos ir avanzando con algunos retoques legislativos. Muchas gracias, Borja. Da gusto escuchar a un profesor en la Universidad de Villanueva, ¿verdad? Ejerces y nos ha quedado muy claro el asunto, aunque no sé si en la Carta de Derechos Digitales que has liderado y has promovido su redacción, pues esto se ha incorporado y ha habido mucho debate entre los expertos que habéis participado sobre este tipo de cuestiones. Ha habido debate, ha habido discrepancias, Sí. Cuéntanos. Sí, ha habido debate entre el grupo de expertos, que somos 20 y tantos, pero sobre todo que ya ha habido 2 consultas públicas. Ahora justamente estamos viendo las aportaciones que se hizo en la consulta de noviembre, ¿no? Y noviembre-diciembre. Y bueno, es imposible conciliar todas las aportaciones, pero sobre todo hay que ser realistas. Es decir, se trata de una hoja de ruta, o yo le llamo una carta de navegación, a partir de ella habrá que proponer reformas legislativas o políticas públicas. En sí misma, pues no es más que una recomendación o un conjunto de recomendaciones que nos han pedido pues desde el Ministerio a algunos expertos y que se ha abierto a la consulta pública. Y claro que hay materias discutibles. Ahora sí, yo creo que también tenemos un límite, y es que en aquellas materias que ya están reguladas y armonizadas a nivel europeo, pues tampoco se trata de hacer una carta de los Reyes Magos, ¿no? Sino de ser un poco más bien pensar qué mecanismos de tutela hay que implementar para garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno digital. Estupendo. Pueden seguir también a Borja Atsuara en sus artículos en lainformación.com. Vamos a pasar a hablar con AENOR y con la confianza que nos da hablar con la Asociación Española de Normalización y Certificación, porque precisamente pues nació para ayudar a las empresas, a los negocios. Vamos a
a hablar con su gerente, con Boris Delgado, que es ingeniero en informática y experto en ciberseguridad. Vamos a hablar precisamente de esa confianza que nos pueden dar los estándares, las certificaciones, el esquema nacional de seguridad. Boris, en este debate que estamos promoviendo a favor de los derechos digitales y un derecho digital que puede ser la participación política, los derechos políticos, ¿cómo pueden ayudar los estándares y las certificaciones desde AENOR? Pues nada, muchas gracias, Iñaki, gracias a Quorum, gracias a los buenos ponentes. Pues qué deciros, lo ha dicho Pablo, lo ha corroborado Borja, lo estáis diciendo, confianza, y yo no podía perder la oportunidad de, el wallpaper que tengo aquí detrás, justamente AENOR es confianza. Es nuestro eslogan, es nuestro logo, pero ¿por qué lo es? Pues precisamente por lo que has dicho, Iñaki. A ver, nosotros somos auditores de certificación, somos los que velamos porque se cumplan los estándares, que lo habéis apuntado muy bien, estándares que en muchos casos, si son del mundo UNE, de normas españolas o del mundo internacional, estándares internacionales ISO, son voluntarias. ¿Y qué son los estándares? Pues al final los estándares no dejan de ser mejores prácticas, las buenas prácticas que entre 150 países se han puesto de acuerdo para decir, oye, mira, para la ciberseguridad, la gestión que habéis comentado, para gestionar la ciberseguridad o gestionar la seguridad, utilizamos un estándar internacional, la 27001. O hablamos de un esquema nacional de seguridad, que es una iniciativa que ya surge hace 11 años, en el Real Decreto del 3 de 2010. España fue pionera, y aquí no porque esté Pablo, pero sí todos los que habéis participado, es una iniciativa en la cual ya está absolutamente consolidada y ha ayudado mucho a que la administración pública española y los proveedores de servicios a la administración pública cumplan con esos mecanismos que estáis hablando y que Borja apuntaba muy bien. ¿Para que cumplan con qué? Pues con mecanismos o medidas o controles, llamémoslos como queramos, a nivel técnico, a nivel legislativo, a nivel legal y a nivel organizativo, que es lo que nos va a dar esa confianza, es decir, implantar controles en base a qué, porque estamos hablando en base a un análisis de riesgos, porque al final tenemos que analizar los riesgos de nuestros procesos de negocio, nuestros servicios, el voto electrónico. Y no me desvío, Iñaki, de tu pregunta. Analizando un servicio como puede ser el voto electrónico, con toda su dependencia tecnológica, bases de datos, activos y demás, dotamos de una serie de controles, aplicamos una serie de controles, que es lo que nos recomienda el esquema nacional, lo que nos recomienda la 27001, y a partir de ahí mitigas esos riesgos, porque es de lo que se trata. Porque el riesgo cero no existe, todos lo sabemos, la seguridad cero no existe, y es donde estamos. ¿El voto electrónico podrá ser vulnerado? Bueno, puede ser, es posible, igual que muchas organizaciones pues a día de hoy pues están siendo atacadas, lógicamente, pero tenemos esos mecanismos de confianza, tenemos estos sistemas, estos estándares internacionales que nos van a ayudar precisamente a que implantándonos en las organizaciones, implantando un esquema nacional de seguridad, una 27001, fijaos, recientemente la de privacidad, ¿no? De la 27701, que nos ayuda además y muy alineada a la LEOPD y al Reglamento General de Protección de Datos, nos ayuda a ir cumpliendo, a tener pues, mecanismos detectivos, preventivos en el mejor de los casos, correctivos y siempre orientado a esos análisis de riesgos, a esos riesgos que tienen nuestros procesos y servicios y al final devolver la confianza ¿a quién? A la sociedad, a las empresas. Pero las empresas al final tienen datos de qué? De ciudadanos, tienen datos de clientes, claro. Tienen datos, tienen información. Pues es de lo que se trata. Boris, ¿y cómo estamos de certificados? Hay muchas empresas certificadas en estas pues hombre, certificaciones. Mira, ¿se ha recibido bien dentro de las compañías? ¿Todavía hay que hacer mucho esfuerzo para implantarlas? Muy buena, Iñaki. Fabulosa pregunta. Mira, te doy el dato. Pues España está en el séptimo, mira, en base a lo que nos dice ISO hace una serie de encuestas anuales a todas las entidades certificadas a nivel mundial, y el número de certificaciones nos coloca a España en el séptimo lugar, en el último estudio, que es de hace un año, nos coloca en el séptimo lugar por número de certificaciones. ¿Eso qué significa? Bueno, pues considerando España, considerando el resto de países de Europa, el resto de países de Latinoamérica o del mundo, pues no es ninguna mala posición. Estamos en el top 10 por número de certificaciones. ¿Que al final la certificación significa algo? Pues hombre, sí, significa que al final ha venido un tercero independiente, como puede ser AENOR, te ha validado y te ha certificado. Pensemos que la 27001 ya hay quien la considera un commodity en el sentido de que al final lleva ya 15 años, 16 años en el mercado
y le está apoyando, vamos, y se están retroalimentando y están funcionando muy bien a nivel nacional con el Esquema Nacional de Seguridad, que está ayudando muchísimo. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo? Pues mira, ISO te da este dato. A nivel de Esquema Nacional, pues Pablo podría darnos, a lo mejor aportar más información, pero vamos, poco a poco se va sumando ese número de certificaciones, esa concienciación de las organizaciones, de las personas que forman las organizaciones, que son quienes en primera instancia tienen que saber que tienen que tener mucho cuidado del email al que, cosas sencillas, el email que pinchan, el USB que conectan, cosas que a lo mejor pues hay quien no tiene muy asumido, pero que quizá hay que seguir pues, concienciando y ayudando a la sociedad a que entiendan que la ciberseguridad, hay que estar educado en la ciberseguridad. Estupendo, muchas gracias a Ainhoa y su lema, te lo leemos detrás. Confía, hay empresas que ya están confiando y que además, pues, como Mytec, y tenemos a Mariona con nosotros, Canmain, Mariona, Mytec ya ha confiado, ¿verdad? Por ejemplo, en Quorum para sus elecciones sindicales, pero te queríamos preguntar por cómo ves ese grado de confianza en empresas, en corporaciones. Mytec es una empresa con presencia en todo el mundo y entonces pues ves empresas cada vez que confían más porque cada vez se sienten más fuertes con estándares, con seguridad, con infraestructuras, como decían los anteriores compañeros. Sí, yo creo que hay muchos factores que están implicados, como han dicho los compañeros, el factor de confianza es clave. Una confianza desde un punto de vista del usuario y un punto de vista de la empresa también, ¿vale? Nosotros, Mytec, somos proveedores de verificación de identidad, que en otras palabras lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a verificar la identidad de las personas en una transacción digital, ¿no? Cuando hablamos de transacción digital, puede ser una operación que contenga un autorriesgo, como puede ser un voto electrónico o un alta de ciudadanos en servicios de la administración pública, que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de nuestro yo como identidad digital, que también la identidad digital tiene también muchas diferentes maneras de decirlo, nosotros lo estamos relacionando a nuestro documento de identidad, nuestro DNI o pasaporte, ¿vale? Que es lo que hoy en día nos identifica. ¿Y qué mecanismos estamos utilizando para demostrar que realmente somos nosotros los dueños legítimos de esta información que estamos proporcionando, ¿no? Dicho esto, que era para poner un poco en situación lo que entendemos como identidad y verificación de identidad, creo que se están diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Primero, desde un punto de vista legal. Dentro del reglamento IDAS, la ley 6/2020, personalmente y valoro muy positivamente el nuevo marco legal que se está impulsando, que lo que hace es precisamente impulsar la administración digital. El IDAS pues, define como un conjunto de servicios de identidad digital y de servicios de confianza, que es lo que estamos hablando también de confianza, ¿no? Que tienen que ofrecer por parte de las administraciones pues, notificaciones electrónicas, validaciones, certificados digitales, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos en un momento que, como dijo Charles Darwin, dijo, no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino la que mejor se adapta al cambio. Y creo que todos estamos muy de acuerdo en que estamos viviendo un momento único en la historia, que ya venía de un momento de una revolución digital y que se ha acelerado por la crisis sanitaria que estamos viviendo y que al igual que en otras revoluciones vividas por la humanidad, esto conllevará un cambio en la manera que la sociedad se organiza. Y creo que será un cambio mucho más grande debido a la tecnología que estamos manejando, ¿vale? Detrás de todas estas tecnologías que estamos hablando hay algoritmos muy potentes de inteligencia artificial que hace que los trámites sean mucho más seguros, ¿vale? Sin embargo, hay barreras que superar, como comentaba Pablo, como comentaba Borja, Borio, el tema de la confianza, barreras legales y también barreras de la propia voluntad del cambio, ¿no? Pero es un cambio que no podemos resistirnos más. Esto es por una parte del marco legal y de la parte también del cambio que estamos viviendo, y este cambio va relacionado también con los ciudadanos. Una de las cosas que le molesta más al ciudadano es haberse de desplazar para realizar ciertos trámites. Lo hemos visto en
en las elecciones catalanas, donde creo que leía el otro día que ha habido un aumento del 227% del voto por correo electrónico. ¿Vale? Entonces aquí ya es un indicio que nos está diciendo que algo tiene que empezar a cambiar. Y aunque todos los ciudadanos españoles tenemos un documento de identidad electrónico, ¿no? que te da un nivel muy alto de garantía, este documento electrónico lo utiliza un 0,02% de la ciudadanía. ¿Vale? Y nos hemos gastado una fortuna. Cada chip de esto creo que vale como 50 euros. Entonces, ¿podemos implementar sistemas con garantías para que el ciudadano pueda hacer los trámites en la administración? Yo creo que sí, con tecnologías que combinen biometría, que combinen visión por computador para la validación de identidades y que hagan de la vida de los usuarios más fácil, y también tecnologías que generen esta confianza a las empresas. Nosotros estamos certificados, tenemos la ISO, Boris, tenemos la 27001, ¿vale? Y esto hace que las empresas con las que trabajamos confíen mucho en nosotros para ofrecer este servicio. Tenemos casos en el Reino Unido donde precisamente en el gobierno pues, hacemos el enrollment de los ciudadanos. Y esto hemos visto, por ejemplo, en la pandemia hemos visto un incremento exponencial de los usuarios que se están registrando, ¿no? Y esto podría servir, si lo aplicamos en España, para tanto trámites, como he dicho, administrativos, ¿no? Darte de alta en un padrón, o incluso pues, lo que estamos hablando, que es el voto electrónico, ¿no? ya que hemos visto este incremento y creo que es un proceso muy engorroso y que mucha gente acaba por tirar la toalla y baje la participación. Por lo tanto, creo que todo es un derecho de toda la ciudadanía y no nos lo podemos permitir, ¿no? Y por último, la parte más de riesgo y ética, que bueno, la tecnología se puede utilizar tanto por buenos fines como por malos fines, ¿no? Hemos visto casos de deepfake, casos de aumento de ciberdelincuencia, y entonces esto es clave para poder generar esta confianza que estamos hablando, y desde un punto de vista de ética de las empresas y ética de la tecnología y del uso de tecnología. Muchas gracias, Mariona. El otro día escuché a Elvira Tejada, que es la fiscal de delitos tecnológicos, decir que los delitos habían migrado al online. No sé si eso es así o no, pero lo que nos quería decir es que, y nos quería provocar también la fiscal, diciendo de que no bajemos la guardia y que estemos muy pendientes y que cada vez pues, los malos están más en el remoto, en el online. Tú que tienes una visión muy global, ¿cómo ves a tu país, España, en el contexto internacional en este campo? Yo creo que somos en Europa, porque tenemos oficinas en Europa y trabajamos en países como Italia, Francia, Amsterdam, que salía Holanda y Reino Unido, y creo que estamos muy bien posicionados. España fue de los primeros que implementó soluciones de videoidentificación y videoautorización después de Alemania para el proceso de onboarding. Ahora mismo hemos visto cómo se ha aprobado el Sandbox, y el Sandbox lo que va a permitir va a ser una generación de tecnologías, va a generar muchas tecnologías y, sobre todo, lo más importante, controladas y supervisadas tanto por el Banco de España como por los diferentes supervisores, ¿no? Entonces, yo creo que hay un hambre detrás de todo esto que posiciona a España en un muy buen lugar para la transformación digital de las empresas. Mariona, mi amigo Joaquín Sáenz Bierra Tabartúa, que trabaja en Venture Capital, dice que mientras nosotros hacemos castillas de arena en el Sandbox, pues Alibaba en China, con el grupo Ant y con todo lo que están haciendo, permitiendo el gobierno chino, pues no hacen castillos de arena, sino que se están llevando el gato al agua, si me permites, los chinos con el FinTech y con el InsurTech. Sería otro webinar, pero no quiero dejarte sin responder, Mariona. No sé si compararme con China es una buena comparación, teniendo en cuenta cómo vulneran los derechos de los ciudadanos, y también los ciudadanos chinos tienen otra manera de hacer, ¿no? Aceptan mucho mejor ¿no? que se les controle que no nosotros. Entonces, no me pondría como espejo China, aunque es una gran potencia, pero creo que no tenemos nada que envidiar, la verdad.
Veo a Borja Atsuara agarrándose al micrófono para intervenir, pero voy a pedirle un minuto, bueno, unos minutos, Borja. Ahora hablamos, si quieres, te dejo, que me apetece mucho conocer tu opinión al respecto de todas esas factorías digitales apoyadas por el gobierno sin apenas regulación en China a este respecto, pero tenemos que terminar esta primera ronda con Tamara Álvarez. Como dicen los anglosajones, no la hemos dejado al final porque no sea más importante o menos importante, sino que Tamara también pues, nos sirve para hablar de un gran proyecto que es Women for Cyber, las mujeres por la ciberseguridad, un gran proyecto europeo que en España lo lidera Edwigis Ortiz de SAS y Goya Mateo del Banco Santander. Y va a estar con nosotros hoy Mar López, la jefa de seguridad del departamento, la jefa de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional. No ha podido. Tenemos la suerte de que Tamara Álvarez, que es también otra experta en ciberseguridad, en este caso en el área docente e investigadora en la Universidad de Vigo, pues representa también a ese movimiento que hay que organizarse de género y que cada vez haya más mujeres STEM, más mujeres en el mundo de la ciberseguridad y que no sea un mundo de hombres. Pero Tamara no ha venido a hablar de género, no, ¿verdad? Ha venido a darnos una luz al final del túnel. Vamos a ver elecciones en breve digitales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de la representación que me toca realizar, sobre todo cuando vengo tras no haber podido asistir Mar López, ¿no? A quien respeto profundamente y admiro desde el minuto 1 en el que tuve noticias de ella. La primera de las preguntas que podemos realizarnos es ¿por qué estamos hablando de voto electrónico en este momento? Yo creo que es interesante hacer esta reflexión y después pararnos 2 minutos a conocer qué es el voto electrónico, por qué desde el ámbito desde el que yo provengo, que es el derecho constitucional, encontramos tanta reticencia. Es verdad que las normas, en este caso la LOREC a la que apuntaba Borja Atsuara, es reticente a la introducción de este voto electrónico. Comenzando con la primera de las preguntas, el por qué estamos ahora mismo hablando de voto electrónico, cabe decir que básicamente se debe a la situación de pandemia. Si somos conocedores de la suspensión o aplazamiento de 2 de los grandes comicios que iban a producirse a nivel autonómico, en este caso el gallego y el vasco, y el reciente, y lo ponemos en consonancia con el reciente procedimiento electoral en las elecciones catalanas, ahí podemos ver un par de tendencias bastante interesantes, ¿no? Comenzando con una primera medida en respuesta o adaptación a esta crisis de pandemia, que es la posibilidad de solicitar el voto por correo, que es lo único que se nos permite por el momento en el ámbito español, ¿no? Vía telemática. Ya es un paso o una gran, una gran medida que se implementó como consecuencia de la crisis y que ha abierto la puerta a este debate. Partiendo de esa consideración, ¿cuáles son los dos datos que os voy a poder ofrecer? Bueno, en Galicia, si tomamos en primer momento las elecciones gallegas, vemos que hay un decrecimiento de en torno a un 5% de la participación. Obviamente todos teníamos miedo de participar en esa presencialidad de unos comicios, y además vemos que aumenta la tendencia del voto por correo, en torno a un 66% más o menos con respecto a las anteriores elecciones. ¿Cuál es la tendencia en el País Vasco? Seguimos en lo mismo, una descendencia en la participación aún mayor de un 10% y un aumento de en torno al 130% en el voto por correo. Nos vamos a las más recientes, a las catalanas. ¿Cuál es esa tendencia? Desciende al 25% la participación y aumenta al 300%, al final se quedó la cifra en torno a un 310% aproximadamente de voto por correo. Eso nos lleva a pensar varias cuestiones y es, quizá el futuro, que es digital, como bien apuntaba Borja Atsuara, nos empieza ya a identificar un poco cuál es la querencia de la sociedad en
en unas futuribles elecciones a través del voto electrónico. Y ahí la siguiente de las cuestiones que nos cabe plantearnos, sobre todo al ámbito en el que yo pertenezco, es ¿qué es voto electrónico? Porque es verdad que estamos hablando de confianza, pero muchas veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Yo algunas de los artículos que leo de mis compañeros que son muy reticentes a la introducción del voto electrónico no se paran a considerar que el voto electrónico es uno o dos de los procesos de un gran procedimiento que es el sufragio. Si tomamos en cuenta, ¿no?, el censo electoral, muchos de esos datos, ya lo habéis apuntado en algún momento, están digitalizados, con lo cual el ataque a ese tipo de bases de datos ya forman parte, ¿no?, de un posible problema, conflicto que no se toma en consideración cuando hablamos de eso de voto electrónico de forma genérica. Ahora mismo continúo. Si nos vamos al final del procedimiento, ya hemos pasado esas fases de votación y escrutinio sobre las que a continuación me detendré, vemos que la remisión de esas actas de las mesas electorales, de esos resultados que se han llevado a cabo hasta ahora a nivel analógico, si me permiten la expresión, o de forma tradicional, se remiten de forma digital, con lo cual cuando se habla de ese posible conflicto o de una brecha de seguridad, una cuestión de seguridad en la legitimación de esos datos, yo me pongo a pensar, bueno, y si de repente se empieza a publicar que esas actas no corresponden con los datos que se están dando, esto también puede comprometer la legitimidad democrática de un procedimiento electoral vía tradicional, con lo cual aquí lo que me surge o la cuestión que puedo incluso plantearos a modo de debate a todos es ¿qué es voto electrónico? Yo creo que estamos confundiéndonos con la terminología. Es interesante que empecemos a preguntarnos qué es voto electrónico. Voto electrónico son dos momentos o pueden ser dos momentos específicos de ese procedimiento. Son dos procesos. Uno, la emisión, y ahí vemos la tipología de los votos electrónicos de forma genérica, ¿verdad? Podemos hablar de este voto por internet o no, de esas máquinas, de ese voto telemático o no, o del voto electrónico stricto sensu, ¿no? O sea, tendríamos que hacer esa distinción. ¿Y por qué me detengo en este punto? Y retomo un poco lo que apuntaba, yo creo que era Borja Atsuara, porque la ley orgánica de régimen electoral general es la que determina esa modificación normativa a mayor medida de ese procedimiento, perdón, de ese proceso. Esto es, la Constitución española, en principio, podría posibilitar o cabe que posibilite el voto electrónico, con lo cual, tomando solo en consideración al texto constitucional, al 13, 23, el 68, el 67, nada pudiera parecer que impida la introducción del voto electrónico de forma genérica, sino que tendríamos que ir a esa ley orgánica de régimen electoral general para modificar aquellos preceptos que refieren a esa telematización, automatización del voto, esto es, no depósito en una papeleta, en un sobre, etc. Quizá esa es la única cuestión así más próxima que cabe apuntar. Dicho lo cual, otra de las reflexiones que se pueden realizar. En el hipotético caso de que en España finalmente se decidiese, o en las comunidades autónomas, se decidiesen a implementar un voto electrónico, y aquí me estoy refiriendo en el concepto genérico, ¿qué es lo que se tiene que considerar? Bueno, esto es importante, porque hemos estado hablando de seguridad, de confianza, de transparencia a lo largo del resto de las interpelaciones, de las exposiciones. Sin embargo, yo planteo que son 4 o 5 los principios fundamentales, estructurales, que son los que dan vida al propio concepto de sufragio, ¿no? Que son la universalidad, la igualdad, la libertad, el secreto y ahí la personalidad, que en nuestro caso sí que tenemos el voto directo, personal, que en algunas de las normas se mezcla con la igualdad o con la libertad. ¿Por qué digo en algunas de las normas? Porque estos 4 o 5, dependiendo, principios estructurales del sufragio son los que están presentes en las normativas a todos los niveles, en ese orden multinivel de protección de derechos, en este caso el derecho de sufragio. A partir de ese dibujo de principios, sí que tenemos el resto de estándares legales que traducen esos principios a la confianza, a la seguridad, a la transparencia, a la adaptabilidad, todos encaminados
a que se cumplan esos 4 principios. Y a partir de ahí sí que podemos hablar de cómo se identifican, de la implementación y el desarrollo de todas estas normas. Yo creo que lo puedo dejar un poco por ahí y en función de si queréis que me detengan alguno, pues... Fenómeno. Tamara, nos quedan 15 minutos porque valoramos mucho el tiempo de las personas que han decidido pues, estar en una tarde casi de primavera con nosotros hablando de estos temas que son densos y animamos a que puedan seguir a Tamara Álvarez en las universidades de Burgos, Valladolid, León y Oviedo, donde tienen la suerte de contar con tu docencia, o por lo menos eso dice tu currículum. Tenemos una pregunta, y la pregunta, ¿cómo no? No hay webinar que se precie que en los últimos 3 meses no se hable de criptomonedas, no se hable de la tecnología que soporta las criptomonedas, incluso podremos hablar de los activistas, de los foreros, pero hay una persona que nos pregunta con mucho acierto cómo el blockchain puede ayudar en todos estos procesos. La tecnología de blockchain irrumpe y nos da esa posibilidad de una confianza. Por eso quiero preguntar a Boris si en AENOR estáis trabajando en este campo, y luego voy a dejar a Borja y también al teniente coronel Pablo López, que nos diga en este esquema nacional de seguridad en el Centro Criptológico Nacional cómo trabajan para dar seguridad o no utilizando la tecnología blockchain. Boris. Muy bien, muy interesante, sin duda. Sí, pues cómo no. A ver, blockchain no deja de ser una tecnología, como bien apuntamos. Entonces, como tecnología se estudia, la estamos estudiando. Desde la perspectiva de la normalización, que son la parte de UNE, tenemos que decir que hay una muy buena noticia, y es que se ha lanzado, porque yo formo parte como vocal dentro del comité de UNE, de una de las primeras normas españolas de identidad digital descentralizada, los descentralizados en el mundo blockchain. Es un paso muy interesante, porque define un framework de cómo deben ser un poco las reglas de juego. Pero más allá de esto, y ya yendo a la parte más tecnológica, si lo abstraemos y pensamos que es una base de datos descentralizada, que tiene unas características por diseño que permiten que no, pues, sin entrar en tecnicismo, ¿no? Pero que permite que no haya una modificación sin que se enteren los demás, pues es una tecnología que va a ayudar. Entonces, como toda tecnología, formará parte dentro de las ISO que se construyan, que todavía están en construcción, pues se definirán cómo tienen que ser esas reglas del juego. Pero lo que ya existe, entendemos organizaciones basadas en blockchain, tecnología blockchain, que están perfectamente certificadas, porque al final no deja de ser pues, un servicio, no deja de ser un proceso, o ayuda a un proceso que se cumplan una serie de características. Mantiene la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, en el caso de esquema nacional, la autenticidad y la trazabilidad. Es decir, cumple con todos aquellos requisitos que un estándar que ya conocemos como una 27 o un esquema nacional, pues ya tiene. Entonces, una tecnología que se incluye y que, salvo que haya algún problema en la implementación de esa tecnología, es perfectamente certificable, no la tecnología, sino el soporte que da a los procesos de negocio, los servicios. Estupendo. Borja, Boris, muchas gracias. Perdona que vaya tan rápido, nos quedan 15 minutos como mucho, gracias. Borja, ¿tú piensas como el profesor Rubini de la Universidad de Nueva York que esto del blockchain es un gran fiasco o crees que puede aportar seguridad en el campo en el que tú te mueves? A ver, yo no llego a tanto y reconozco que tiene pros y contras. También cada vez que surge una tecnología es que nos lanzamos de cabeza a hablar de ella y luego realidades y proyectos que además compense, porque luego una cosa es que esté muy bien y luego que la inversión y el esfuerzo en ponerlo compense. Y ha habido, por ejemplo, algún caso del registro de la propiedad en Estocolmo, que intentaron hacer un proyecto y dicen, oye, mira, si esto del blockchain ya lo inventamos los registradores, que es nosotros certificamos que hay una cadena, ¿no?, sin solución de continuidad y no necesitábamos tecnología. Con lo cual, a veces intentamos meter la nueva tecnología, porque además eso es un hecho. Si dices que utilizas blockchain e inteligencia artificial, tienes hasta un 17% más de financiación en las rondas, ¿no?, de inversión. Solo por decir esas palabras mágicas.
hasta tal punto que yo digo que a mí me gusta mucho hacer la tortilla de patatas, le echo cebolla y un poquito de blockchain que le da un gustito que está y cuaja mejor las patatas. Pero al final dices, oiga, lo que estamos hablando es de identidad efectivamente descentralizada, o también se llama la identidad, a mí no me gusta autosoberana, pero autogestionada, etcétera. Todo eso son conceptos que están muy bien, pero que no necesariamente hay que hacerlo con blockchain. Hay otros métodos para autogestionar tu identidad, ¿no? Y además tenemos un problema también legislativo, siento ser el de las malas noticias, porque desgraciadamente, aunque es un proyecto en el que está trabajando y sigue trabajando Europa, de una identidad descentralizada, como lo cogió con mucho cariño la Generalitat catalana, pues salió un Real Decreto para decir que, bueno, que por ahora, hasta que no se regule en todo el Estado, que separen un poco los proyectos de identidad ante las administraciones, con identidad soberana o autogestionada. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de la Generalitat realmente lo hacían para irse desapegando del DNI, ¿no? Y entonces, pues parece que eso provocó la reacción del gobierno y sacó un Real Decreto, con lo cual se han paralizado algunos proyectos importantes. Pero insisto, yo creo que el blockchain está muy bien. Por ejemplo, ahora llevamos unas semanas que no hacemos más que hablar de los tokens no fungibles, ¿no? Bajo tecnología blockchain. Y yo creo que tiene que acabar encontrando su hueco donde, no sé si pues la tokenización o en valores y tal, pero que no se aplicará todo y habrá cosas en las que tenga todo el sentido del mundo. Estupendo. Pasamos página, Pablo López, porque hay también alguna cuestión para ti que tiene que ver, cómo no, hoy, y tú que estás cerca de Estados Unidos, pues el presidente Biden anuncia que el 4 de julio una gran mayoría de la población americana estará vacunada, el pasaporte sanitario estará pues activo, habrá corredores seguros Europa-Estados Unidos. Eso es lo que nos cuentan nuestros colegas de Estados Unidos. ¿Cómo afronta pues el futuro del pasaporte digital, el pasaporte sanitario, de saber si vamos a estar vacunados? Pues este reto para los próximos meses, ¿cómo lo afrontáis desde el Centro Criptológico Nacional? O si no, ¿cómo ves tú la situación en el corto y medio plazo? Pues yo creo que un poco lo que estamos hablando, ¿no? Las tecnologías han venido para quedarse y facilitarnos la vida, ¿no? Si al final necesitas un pasaporte que te permite tener una identidad, una trazabilidad que te facilita la vida, pues habrá que implementarlo, ¿no? Porque la tecnología hoy en día te lo permite, ¿no? Es lo que te puedo decir. Iniciativas muchas. Lo que hay que hacer es lo que sea, pero para contribuir a que, pues eso, que la pandemia al final, esta vuelta a la normalidad, que es todo menos normal, pues sea lo más adecuada para que el ciudadano pues pueda desenvolverse de una manera, como te decía, lo más normal posible, ¿no? Si me hablas de las vacunas, me hablas de los carnets, si esto viene a facilitar la vida al ciudadano, si eso evita el contacto, si hay las herramientas, las aplicaciones para la trazabilidad de las personas que están infectadas, etcétera, todo eso ha venido para ayudar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros, en cierta manera, es evangelizar y sobre todo concienciar sobre lo bueno que nos aporta y nos supone, ¿no? Con independencia de que pueda tener ciertos problemas o riesgos para la privacidad, ¿no? Que todo se puede analizar y estudiar, ¿no? Pero al final hay que buscar el equilibrio siempre, funcionalidad, seguridad, privacidad. Al final lo que hay que ver es aquello que contribuya a que la persona pueda desarrollarse, desenvolverse en la sociedad de la manera más natural, más fácil y que menos problemas le genere, ¿no? Y si para eso hay que buscar un equilibrio, pues adelante. Yo creo que la tecnología te lo permite, ¿no? O sea, me haces una pregunta un poco etérea así, yo te intento contestar también de tal como lo veo, ¿no? Es decir, que si viene a solucionarlo, pues adelante, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Pablo. La pregunta siguiente tiene que ver con algunos clientes que tiene Mytech, que tiene Mariona, ¿no? Kamani, que es pues los bancos y vosotros que sois proveedores de identidad digital. Estás viendo en ese observatorio privilegiado que tienes pues del sector financiero que se va avanzando en la identidad digital, son seguras las soluciones que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a ver una disrupción en este campo en los próximos meses. Mariona, ¿ha ayudado el COVID a todo esto? Ha ayudado mucho el COVID porque lo que iba a pasar en 5 años va a pasar en cuestión de meses. Y lo que ha hecho ha sido un impulso a las tecnologías que ya están preparadas
y las empresas han empezado a demandar cada vez más esas tecnologías. Entonces, para nosotros, esta situación de crisis sanitaria comentada pues, ha sido un impulsor y va a ser un impulsor también y va a transformar a todo el sector, tanto financiero como de la administración pública. Estamos en un momento de cambio y tenemos que estar ahí y mirar cómo hilamos todos estos puntos que hemos estado hablando de marco legal, confianza y tecnología. Estupendo. Debemos tener a alguien que es fan de Borja Atsuara porque me pide, pregúntale a Borja, por favor, por la diferencia entre seguridad de la información y la seguridad de la identificación. Uf, pero yo creo que nos quedan 5 minutos, así que no sé. Yo, bueno, a ver, yo creo que la seguridad de la identificación está sobre todo muy unido a la verificación, ¿no? Que además viene también de verdad, de comprobar la verdad de la identidad. Y ahí, por ejemplo, hay mecanismos que todavía no están resueltos y me preocupa por cómo identificar a gente a distancia, si enseñando el DNI a la cámara es suficiente o el reconocimiento facial o el qué. Todavía no está resuelto y sobre todo no está regulado. Por ejemplo, la Administración de Justicia no está regulado y a mí me preocupa mucho que se confunde un concepto que era comercial, que era teleasistencia. Oiga, no. Una cosa es las comunicaciones a distancia y otra cosa es la asistencia presencial, ¿no? Y entonces, igual que cuando se va al notario o a los registros y es de forma presencial, pues ahora hay que ver cómo durante la pandemia del confinamiento se podía haber hecho eso de forma segura a distancia. Y eso yo creo que es lo que se refiere a la seguridad de la identificación. Y la seguridad de los datos es mucho más amplio que de la información. Gracias, Borja, por la brevedad. Vamos a por una pregunta final. Tamara seguro que quiere participar en esta reflexión final, pero también Boris, Mariona, podéis hacerlo, ¿no? Y tiene que ver con el voto y con el hackeo del voto, ¿no? Entonces, el hackeo electrónico del voto, pero también el voto por correo se podía hackear. Es decir, cuando me refiero a hackear el voto por correo sin necesidad de tecnología, podían desaparecer los votos. Los que hemos tenido la suerte, entre comillas, de estar en una mesa electoral, sabemos que viene un cartero y te da un sobre con unos votos, ¿no? Puede no venir el cartero, puede quedarse por el camino el cartero, se pueden caer votos, es decir, puede haber hackeo también en el voto, ¿verdad? Por correo no electrónico. Pero se pone demasiado el acento en el hackeo electrónico, quizás por desconocimiento de lo que hay. Tamara, Boris, Mariona, me haréis un favor si hacéis una reflexión final. Fíjate, lo puedo llevar incluso a un hackeo más extremo, más tradicional, el de la papeleta. Cuando nosotros imprimimos las papeletas, ¿no? Se lo mandamos el voto en las típicas sábanas si vamos a votar al Congreso, al Senado, pueden ser hackeadas en ese momento. Si nadie detecta que se han modificado esas votos, esas papeletas, ahí tenemos un hackeo y no necesitamos tampoco irnos a una película de estas futuribles, sí, ¿no? Entonces, cuidado porque cuando hablamos de la injerencia en un procedimiento, ahí lo que tenemos que valorar es ese riesgo-beneficio de implementar los determinados métodos de votación. Claro, se me ocurre otra manera de presencial, siguiendo con el sistema que tenemos en la actualidad. En estas últimas elecciones, creo que fue usted el que comentaba, ¿no? Hemos ido a votar, algunos con EPIs, con las mascarillas. La identificación de esa persona que llevaba un DNI que se parece mucho a mí podía haber sido mi hermana, mi prima. Esa es otra manera, sin tener un voto electrónico, sino tradicional, donde podemos suplantar una identidad. No necesitamos un man in the middle ni cuestiones de ese tipo. Vale, dicho lo cual, hay varias opciones de voto electrónico. No todas igualmente hackeables o, por decirlo de alguna manera, con un menor riesgo de injerencia o de hackeo. Si utilizamos una máquina de votación que no tiene conexión a Internet y la estamos
situando dentro del colegio en el que nos toca votar, estamos utilizando una tipología de voto electrónico, ¿no?, que lo que nos hace es una urna que nos ayuda en el escrutinio, puede incluso ser una metodología que favorezca la adaptabilidad del voto para colectivos con algún tipo de discapacidad, e incluso no solo no es malo, sino que favorece a la participación, al sufragio, a la universalidad del voto, a la igualdad, a esos principios que mencionaba antes. Es cierto que la mayor parte de las críticas van en esa dirección, en el hackeo a un sistema. Y obviamente es uno de los grandes riesgos y de las cuestiones que tenemos que analizar. Pero, insisto, también se pueden hackear las mesas electorales administradas electrónicamente, y eso parece que nadie se lo plantea cuando hablamos de voto electrónico. Sí, efectivamente, hoy también las actas electorales se transmiten por móviles a la Junta Electoral, es decir, que también puede haber en ese interín un hackeo, pero nadie por eso pone en cuestión el sistema electoral actual. Boris, ¿quieres trasladarnos alguna reflexión? Sí, sencillo. A ver, todos los riesgos del mundo físico, del mundo que conocemos, se han trasladado al mundo virtual. Entonces, esto es una cuestión, volvemos a lo mismo, una cuestión de concienciación y de formación, de que hay niveles de riesgo. Y en este caso lo llevo al terreno, en el mundo digital, estos estándares, estos esquemas nacionales de seguridad, esta ISO 27001 está preparada para que justamente gestiona ese riesgo que se puede dar por, pues, como decíamos antes, una suplantación de identidad o un hackeo del voto electrónico. Pues igual que se hacía por el voto, se hace por correo y se puede hackear de forma física, se podrá hackear de forma técnica, pero para eso tendremos, de acuerdo a ese análisis de riesgos, controles técnicos, legales, organizativos, que van a mitigar ese riesgo y que nos van a poder gestionar la seguridad. Conclusión, devolver la confianza a través de esto no deja de ser una cuestión también de formación, concienciación constante. Muchas gracias. Hemos hablado de Women for Cyber, hemos hablado de las mujeres por la ciberseguridad, y yo creo que, si estáis de acuerdo, Pablo López del Centro Criptológico Nacional, que le quedaba por intervenir, pero también al resto de colegas. Vamos a dejar a Mariona, que termine también por aquello de que está muy cerca de lo que pasa, pues, en las compañías, en las empresas, con una reflexión final sobre todo esto que hemos hablado, que no es otra cosa que ver más cerca el voto electrónico. Tú lo estás viendo muy cerca, Mariona, pero verlo cada vez más cerca y con más seguridad. Adelante. Sí, y relacionada con lo que estaba comentando Boris y Tamara, lo que es una migración del fraude del físico al online. No es que haya más fraude ahora porque estamos más digitalizados, simplemente está migrando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de la verificación de identidad, vendíamos escáneres que se ponían en las oficinas bancarias para validar, ¿no? Ponías el documento en un escáner y con luz ultravioleta y tal, validábamos el documento de identidad, y el agente propio de la oficina es quien hacía la comprobación de, vale, esta persona es la que tengo delante, ¿no? Y ya está, y quedaba validada. Y ya teníamos un modelo de negocio que estaba ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues migrar este modelo de negocio a un modelo SaaS. ¿Y por qué? Porque vimos, ¿no?, que la sociedad iba para allí. Entonces, es un tema de percepción, ¿no? Tenemos la percepción de, ostras, al ser digital tiene que ser mucho menos seguro. Bueno, siguiendo lo que decía Boris, mucha educación y persistencia en explicar bien las tecnologías y las certificaciones que pasamos, porque o sea, las empresas están detrás de tanto los que implementan los sistemas como los que son los proveedores de soluciones. No nos la jugamos. Estupendo. Hemos terminado. Son las 6:04. Nuestro compromiso era no retrasarnos más allá de las 6:05. Os convocamos, si os ha parecido interesante, que el martes 23 de marzo de la semana que viene, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, vamos a hablar de juntas de accionistas telemáticas. Vamos a poner en práctica muchas de las cosas que hemos comentado, y vamos a ver cómo hay muchas juntas generales de accionistas que ya están aplicando todas estas tecnologías con seguridad. A Pablo López desde Bogotá, Colombia, muchas gracias. Borja Suara, a Boris Delgado,
a Tamara Álvarez, por supuesto a Mariona Cammani y a nuestro anfitrión, Matías Enso, de Quorum. Muchas gracias por haber hecho posible esta jornada. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.